Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Esta tarde el programa tiene el alto honor de recibir al doctor Augusto Tandazo Borrero. Mi invitado es doctor en jurisprudencia, un constitucionalista, ante todo un ciudadano responsable. Bienvenido, Augusto. Quiero plantearte el tratamiento de las preguntas relacionadas con dejar bajo tierra en el ITT el petróleo y lo que tiene que ver con la minería en el noroccidente de la provincia de Pichincha. ¿Cómo comenzó toda esta historia del ITT? Recordemos que en el gobierno de Correa se formó alguna comisión para pasar el sombrero y para tratar de dejar ese petróleo bajo tierra, a pesar de que ellos mismos se habían ya comprometido a su extracción. Bienvenido, Augusto. ¿Cuál es tu visión inicial de cómo se inicia todo este problema? Gracias, Patricio, por la invitación y un saludo a las personas que conectan con este medio de comunicación. A ver, comienza el gobierno de Correa y existen dos grupos claros que querían explotar el ITT. Por un lado, el presidente Petroecuador, Carlos Pareja Llanosely, que llega incluso a firmar un memorando de entendimiento con Petrobras, Sinopec y ENAP para explotar el ITT. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ya tenía un compromiso Alberto Acosta Espinosa de explotar el ITT con PDVSA, porque Alberto Acosta era el delfín de Chávez acá en el Ecuador. ¿Y tú puedes demostrar lo que acabas de decir? Totalmente. ¿En qué forma? Aquí, la carta del 21 de marzo que le dirige a Correa, Alberto Acosta, le plantea 4 opciones. La explotación del petróleo, si quieres la puedes ir viendo mientras yo la hablo. La explotación del petróleo con el consorcio integrado por Sinopec, ENAP y Petrobras. El segundo, hacerlo con asociación con PDVSA. El tercero, que lo haga Petroecuador. El cuarto, que lo haga la empresa privada, cualquiera que sea. Y luego el tema del represamiento de Efectivamente, esta es una comunicación de 21 de marzo de 2007, firmada por el entonces ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta. Pero aquí hay una contradicción, porque él es el que levanta la bandera para no explotar el crudo en el ITT. No es así, ha actuado de manera absolutamente tramposa Alberto Acosta, y lo ha conducido al país al barranco con este tema. Luego, el 29 de mayo, esta publicación es importante verla. Acosta jamás estuvo de acuerdo con el tema de la consulta. Aquí puedes verlo. La consulta podría ser peligrosa, pero ahora ya le parece que no es peligrosa. Él no aceptaba una consulta popular en ese entonces. Pero hay un tema que es adicional. El día en que el presidente Correa decide convocar a Petroecuador para tomar una decisión, aparece una noticia que está aquí en el mismo diario para sin sensibilizar, y le dice al Ecuador, tú la puedes ver aquí, en esta parte, dice que Intermón Oxfam está dispuesto a dar $700 millones anuales porque el crudo quede bajo tierra. Con esto le impresionó a Correa. Claro, aquí dicen, frente a una pregunta, han hablado de la posibilidad de la consulta. Responde Alberto Acosta, no todavía. La idea de la consulta hay que reflexionar muy bien, porque hay un tema de genocidio por medio y la consulta podría justificar la explotación de petróleo. Sí, pero el tema del pago de Intermón es Oxfam. ¿Ya? 700 millones. ¿Ya? ¿Cómo no? Entonces,
Correa oyó 700 millones anuales y dijo, es respetable la suma, según él. Para mí no es respetable, es una minucia frente a lo que es el ITT. Pero no, entonces, con base en esto se reúne Petroecuador. Y el 30 de marzo del 2007 toma esta decisión. Dejar el crudo represado en tierra, siempre y cuando. No es así nomás, yo lo dejo. La comunidad internacional nos compense por los rendimientos que generaría ese bloque. Y que si no nos compensa la comunidad, entramos con las alternativas de explotación del petróleo. Pero aquí hicieron una trampa, porque cuando valoraron el bloque, lo valoraron en base al valor del carbono. Eso es valorar en base a la basura tóxica. Entonces, eso no puede ser jamás el valor. Por eso fijaron un precio ridículo de 3.600 millones de dólares. Entonces, se abre esta etapa. Pero cuando se pensaba 30 de marzo del 2007 que Acosta iba a respetar esto, Acosta firma este convenio, este acuerdo de cooperación para la instrumentación de la cooperación del sector energético con el ministro de Venezuela. Aquí está el acuerdo y aquí está la firma de Acosta con el ministro Rafael Ramírez Carreño. Y en lo medular, ¿qué contiene ese acuerdo? El desarrollo del proyecto integrado para exploración y explotación de crudos pesados en el bloque ITT. Entonces, ¿de qué habla? Estamos hablando de un doble discurso. Pero estamos hablando, y sobre todo, tomando en cuenta el hecho de que este documento está firmado por Alberto Acosta Espinosa, ministro de Energía del Ecuador, y el ministro venezolano Rafael Ramírez. ¿Cómo se entiende esto? Que para Acosta no había daño ecológico si Venezuela explotaba el ITT, pero si hay daño ecológico... No hay daño ecológico siempre y cuando alguien sea de su tendencia ideológica. No hay daño ecológico si es que son los elementos del chavismo los que explotan el ITT. ¿Es así? Así es. Por algo siempre le estuvo identificado con Chávez. Diciembre del 2006. Increíble. El doctor Tandazo, sin duda, tiene una documentación extraordinaria. Aquí me presenta una nota de prensa donde el ex ministro Acosta dice: Acosta mira triunfo de Chávez como beneficioso para el Ecuador. Esto es algo que suma a esta contradicción que se da ya en la época de Correa. ¿Qué más como medular en esa época, Augusto? Como medular que transcurre el tiempo y sucede que Acosta, en su administración como ministro, emite esta Agenda Energética 2007-2011. Aquí está, y en original. Es una carta de navegación para el tema energético en el Ecuador. ¿Qué dice respecto al ITT? Te ruego que tú mismo lo leas para no repetir la lectura. ¿Cómo no? En esta Agenda Energética 2007-2011 se establece determinar las mejores alternativas de inversión y desarrollo de los campos de ITT, Pungarayacu y Oglán, en el marco de una política de integralidad, cuidado ambiental y respeto a los pueblos. Desarrollar el campo Pañacocha con participación directa de Petroecuador y el apoyo de alianzas estratégicas. Esto consta en la agenda energética ya indicada. Entonces, hasta junio todavía él quería que se explote el ITT. Y en junio, antes de irse del ministerio, le dejo una carta a Lenin Moreno con fecha 13 de junio, en donde dice lo siguiente, que Oppenheimer Remediation Service Incorporated dice lo siguiente, te ruego que leas solo este pedacito. Con el mayor agrado. Le dice que Oppenheimer ofrece la cantidad de 3.000 millones anuales por dejar el crudo del bloque Ispingo-Tambococha-Tiputini represado en tierra. Entonces, ¿dónde estuvieron los 700 millones de dólares de Intermón Oxfam, 700 millones anuales, y los 3.000 millones anuales? ¿Pero por qué todo esto? ¿Qué es lo que esconde esta errática conducción de un lado a otro de parte de quien ahora levanta las banderas del ecologismo? Esa es la contradicción enorme que él tiene. Pero ¿cuál es la justificación? ¿Qué es lo que tú has detectado? ¿Esto corresponde a intereses específicos? ¿Corresponde a temas ideológicos? ¿A qué, en definitiva? Yo pensaría de que esto es también llamado... A ver, siempre se ha dicho que los rojos en algún momento se volvieron verdes. Esto es profundo lo que acabo de decir.
Y qué manera mejor de agudizar las contradicciones económicas, sociales y políticas de un país que creando una crisis descomunal en su economía. Bueno, normalmente tienen eso como una carta de navegación, generar crisis y ellos ser los administradores de esas crisis. Así lo es. Entonces comienza a caminar esta iniciativa y sucede que Alemania pide que se analice esto por parte de la GTZ alemana. Yo tengo los documentos, aquí está el documento de la GTZ alemana, ¿sí? Que lo hace de común acuerdo con Silvestron de Holanda y hace un estudio. Y en la parte correspondiente, porque es un análisis de la iniciativa y es un ITT. ¿Qué dice? Sí, análisis de la iniciativa y es un ITT no? frente a los mercados del carbono. ¿Qué dice? Los certificados propuestos, por tanto, no pueden ser comercializados bajo el mercado de desarrollo limpio del protocolo de Kioto, ni tampoco bajo el régimen europeo para el comercio de derechos de emisión. Entonces, esto fue la carta de defunción del proyecto. ¿Cómo no? Pero invitados del nivel del doctor Tandazo Borrero, el tiempo pasa demasiado rápido y vamos a tener que ubicar un espacio para nuevos programas. Sin embargo, me interesa, Augusto, que me ayudes a graficar con claridad para la gente que tiene la gentileza de ver el programa algunos ejes fundamentales que nos permitan establecer primero el impacto ambiental. ¿Cuál es el nivel de ese impacto ambiental? El impacto económico. Y luego vamos a entrar a ver si es que la propuesta viola o no disposiciones constitucionales. Vamos primero por el impacto ambiental. A ver, por el impacto ambiental. Esto es otra tomadura del pelo, Patricio. ¿Por qué? Porque la contaminación no se da con la extracción de petróleo. ¿Cómo se da? Se da con cuando las personas, tú, yo o cualquier persona, prende un motor de combustión. Claro, sea la pésima calidad de los combustibles. No necesariamente por la calidad, solamente con el hecho de prender un motor de combustión estamos contaminando. Sea el combustible bueno o malo. Habrá mayor contaminación o menor contaminación, pero que hay contaminación la hay. Tú hablas solamente con encender. Encender, o de una instalación industrial. Entonces, si una persona que nos está escuchando prende un motor en el Cantón San Lorenzo, está contaminando. Prende otro en Cantón Piña, está contaminando. Toda actividad humana genera un pero con mayor ambiental. razón los motores a combustión. Entonces ahí se contamina. ¿Y el Ecuador, acaso que solamente consume el crudo del ITT? El Ecuador, el 70% de los combustibles que consumen en el Ecuador son importados. Por lo tanto, tú y yo, cuando cargamos nuestros carros de gasolina o de diésel, estamos contaminando posiblemente con crudo que trajeron de Corpus Christi o de cualquier parte de afuera. Bueno, y hablando, no tiene nada que ver el ITT con la contaminación. Impacto, estamos hablando de qué superficie en términos globales del Parque Yasuní. Es verdad que tiene 1.022.000 hectáreas y que el bloque 43 correspondería a alrededor de unas 20 hectáreas. El bloque 43 son alrededor de 80 hectáreas, en un total de 1.022.000 hectáreas. De tal manera que es una cosa insignificante, pero además, yo siempre pongo este ejemplo. La tecnología avanza en todos los campos de la vida. Por ejemplo, una operación de vesícula tú la haces, te la hacían antes con un tajo de 20 centímetros. Hoy te hacen la paroscopía y sales caminando al otro día. ¿Tú crees que está bien cuidado el bloque 43 manejado por Petroecuador? Está sumamente bien cuidado. Un candidato a la presidencia de la República en el debate de ayer dijo una barbaridad. Porque dijo, vamos a implementar tecnología ISO 14001. Esa es la tecnología que se está implementando. Eso significa desconocimiento de la realidad. Pero paso, fue un debate solemnemente mediocre. Sin embargo, no quiero desviarme del tema. Tú hablas de que no existe un impacto ambiental como quieren hacerlo aparecer quienes están defendiendo la posibilidad de que quede el crudo bajo tierra. Pero en cuanto al impacto económico, le pregunto al doctor Tandazo. Pero falta del impacto ambiental decir algo más. Hay una diferencia abismal entre cómo se explotaba petróleo hace años y cómo se explota hoy. En el pasado se entraba con las compañías petroleras y se hacían carreteras. Y tras las carreteras venían los colonos
desbrozaban los bosques, metían ganadería y metían agricultura. Habían destrozos. Eso ya no hay ahora. ¿Cómo funciona? No se permite que entre nadie, incluso la maquinaria y buena parte de los materiales que se utilizan son introducidos vía helicópteros, de tal manera que nadie puede entrar a esas O zonas. sea, son operaciones muy cuidadosas. Antes de entrar a un campo, se hace topografía ambiental. ¿Qué es eso? Se hace una evaluación de cuáles son las especies nativas. Y también se hacen con cámaras trampa una evaluación de qué fauna existe. Y se monitorea para ver si ha desaparecido eso o no ha desaparecido. Y se reponen algunas especies que han desaparecido de fauna. En definitiva, de flora. ha cambiado la tecnología y ahora hay mucho más cuidado. Te voy a poner un ejemplo. Ajá. Antes, en una sola plataforma de perforación, se perforaba un pozo. Hoy se perforan de 12 a 15 pozos en una sola, y más pequeña que antes. Hasta los detonantes de la sísmica son biodegradables. Entonces, nos quieren hacer creer que estamos con la misma tecnología de hace años. Está muy claro. En el impacto económico hay cifras que establecen que dejar bajo tierra el petróleo en el bloque 43 representaría para el Estado, esto es para todos los ecuatorianos, costes que van a los 16.000 millones de dólares. Ahí hay algunas discusiones en cuanto a la cifra. Pero lo que no tengo la menor duda, Augusto, es el hecho de que hay que reemplazar si es que gana el sí en la consulta. Y si es que eso ocurre, nos van a cobrar vía impuestos. Van a tener que eliminar el subsidio a combustibles. ¿Cuáles son los impactos económicos de dejar bajo tierra el petróleo? Es cuestión de que alguien saque un lápiz y una calculadora, o si no, mentalmente lo haga. Primero, los cálculos que están haciendo mucha gente se están equivocando, porque calculan en base a 926 millones de barriles de reservas y olvidan que esa certificación de reservas ya está desactualizada, porque Ryder Scott actualizó las reservas y actualmente lo que hay debajo del Yasuní, en el ITT hay 1.670 millones de barriles. Es una cifra importantísima. ¿Qué significa eso económicamente? Primero tengo que decir algo. No es que hay eso y no hay más. Cuando nosotros comenzamos la producción petrolera en el 72, las reservas eran exiguas. Si nosotros analizamos las reservas que tenía el Ecuador en el 72 y cuánto hemos producido en 50 años, 51 años de explotación petrolera, no tiene nada que ver las cifras. Por lo tanto, las reservas del ITT son iniciales. Ahí hay más petróleo que los 1.670 millones de barriles. Pero partamos de que hay eso. 1.670 millones de barriles. Y aquí hay otra mentira, y que yo denuncio al Ecuador la forma como manejan los candidatos esto, en especial Yacu Pérez. Dice que el costo de producir un barril es $56 en el bloque ITT. El costo de producción de un barril en el ITT es de $14 el barril. $14 el barril. Entonces no le mientan al Ecuador. Y el Ecuador recibió en el año 2022 1.200 millones de dólares solamente por el bloque ITT. 1.200 millones de dólares, porque es obvio, son 58.000 barriles diarios por 365 días del año, son más o menos casi 22 millones de barriles, que se vendieron más o menos a $60. ¿Cuál es la posición de las comunidades que están directamente vinculadas con esta zona? ¿Están a favor, están en contra? ¿Qué es lo que pasó con ellos? Hay un candidato que ayer decía que sería bueno que se nutran de estas actividades las comunidades para que brinden alimentación, brinden servicios. Este candidato está en la luna, si eso es lo que están haciendo. Petroecuador lo que ha hecho es contratar a las mismas comunidades. O sea que esa comunidad está tranquila, está contenta y está en trabajando contra de que se mantenga el petróleo bajo tierra. Pero además hay un mito que es importante botarlo abajo. Los que más conocen sobre la Amazonía son los monjes, son las misiones. ¿Cómo no? Ellos son los que conocen, no los que están en los escritorios de Quito ganando dinero de las ONGs para estos propósitos. Y cuando le preguntan a Miguel Ángel Cabodevilla, que es el monje capuchino que le sucedió a la vaca, y le preguntan sobre el tema el tema del Yasuní y el tema de los Taromenane, que es el pueblo en aislamiento voluntario. ¿Cómo no? Le dice: ¿por qué usted no comparte la definición de pueblos en aislamiento voluntario? Léelo tú. Para referirse a los Taromenane. Mira lo que contesta Miguel Ángel Cabodevilla.
Yo prefiero llamarlos pueblos ocultos, aunque tampoco es un buen término. Pero me opongo a ese nombre porque con él muchas de las gentes utilizan una serie de tabús que no se sostienen. Suelen identificar estos pueblos con gente que vive feliz en la selva. Todo lo contrario, las señas que hemos podido recoger no indican que quieran seguir exactamente igual, que quieran seguir aislados y que quieran aislarse más. Lo que indica más bien es que quieren estar cerca de lugares con gente contactada, con gente ecuatoriana de cualquier tipo, porque necesitan de nosotros una serie de instrumentos que no tienen. Y eso es elemental. Entonces, ¿de qué están hablando? Así es, Augusto. De dejarlos aislados en la selva. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en cuanto se refiere a las fronteras de la constitucionalidad de una medida de estas? Por un lado, se hace la consulta a nivel nacional en lo referido a pretender dejar bajo tierra petróleo en el bloque 43 del ITT a nivel nacional, y de otro lado, en cuanto a la minería, se la restringe a la provincia de Pichincha, en cuanto se refiere a una zona mega diversa del noroccidente de esta provincia. ¿Por qué esa diferencia cuando son temas de interés nacional? Porque en el un caso la Corte Constitucional acató la Constitución y en el otro caso no. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 57, numeral 7? Que se realizará una consulta libre, previa e informada a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades en cuyas tierras se encuentren los recursos que se van a explotar. En el caso de la minería metálica, se está consultando a esa gente que podrían ser afectados. Y en el caso del ITT, se hace una consulta a nivel nacional, apelando a la sensibilidad de la gente, a lo emocional, para que la gente crea que de esa manera se va a resolver un problema. Convirtiendo un tema que es fundamentalmente técnico y económico en un tema político, metiendo la mano en una campaña electoral, sometiendo además al Ecuador a una inseguridad energética que también regula la Constitución. La Constitución en los artículos 284, 304 y 334, que son normas constitucionales de total observancia, señalan la necesidad de contar con soberanía energética. Entonces viene el tema, que esto no leyó la Corte Constitucional. ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿A dónde vamos con un país con una mega crisis espantosa? Una crisis en lo político, en lo social, en lo económico, en crisis de representación, de representatividad. Una crisis espantosa donde el problema fundamental tiene que ver con la penetración de narcomafias, con la pérdida de la paz social, y necesitamos recursos para todo. Y teniendo esos recursos los rechazamos. ¿Qué es lo que está pasando, Augusto? Yo te voy a decir una cosa y me hago responsable de lo que digo. El verdadero interés que está tras esto es convertir en todas estas áreas en santuarios de biodiversidad, dicen ellos, silvestres. Pero en esos santuarios, donde no hay el control de nadie, es por donde fluye naturalmente la droga. ¡Qué grave! ¡Qué grave! Y tú manifiestas con la responsabilidad que te caracteriza que tú te haces dueño de esta expresión, de este criterio, de que no están buscando santuarios biodiversos, sino que por ahí se filtra la droga. Ojalá se cierren, según ellos, todos los campos petroleros. Entonces ahora sí tienen vía abierta para que penetre la droga desde Colombia, desde el Putumayo. ¿Este es un criterio tuyo producto de la investigación o es un pensamiento que se te viene en este momento? No, no se me viene en este momento. La droga viene por toda esa zona permeable de la frontera. Y lo que necesitan los que trafican con la droga es que eso esté absolutamente descontaminado de militares, de policías, de empresas, de cualquier persona que pueda estar observando lo que está pasando. Es muy grave. Yo quedo en deuda con la audiencia de Poder Ciudadano para tener varios encuentros con el doctor Augusto Tandazo, a quien le dejo en el último minuto del programa para que nos entregue un mensaje que pueda ser receptado por el país como la posibilidad de que un ciudadano que conoce de esta materia le da un criterio frente a lo que debe hacer el próximo domingo. Dos cosas importantes. El primero, el Ecuador no tiene fábrica de hacer billetes. Tenemos una moneda que no es nuestra. Si deja de haber dólares frescos, puede colapsar la dolarización. Segundo, van a dispararse los precios de los combustibles. Se van a crear impuestos.
porque que entrar en esta novelería. La gente te puede estar pegando un tiro no en el pie, sino en el estómago, porque esto va a ser muy duro para la economía. Y lo final, no existe peor acto de deshumanización que dejar esos pueblos ocultos, abandonados en la selva. Eso no lo han hecho ninguna misión en el Ecuador, los jesuitas, los oblatos, los josefinos, los capuchinos, todos. Y de eso dependió que colonicemos el Oriente para que no se lo lleve el Perú, porque por no haber colonizado y haber expulsado a los jesuitas perdimos el Oriente. El mayor grado de deshumanización, Alejandro Lavaca, de quien nadie se acuerda qué es lo que hizo. Alejandro Lavaca decía que él está en contra del primitivismo turístico, de condenar a esos pueblos al abandono, cuando tenemos que acercarlos, porque ellos necesitan de nosotros. Y las misiones siempre estuvieron allí, y ahora se apoya esta misión del Aguarico, este prefecto del Aguarico, a decir que la iglesia está por el sí. Señores curas, entiendan la historia, estúdienla, y no tengan ese tipo de ideas que son dañinas para el pueblo ecuatoriano. El Papa, en 1965, Alejandro Lavaca le prestó una avioneta para que haga las labores de misionero para poder acercarse a los Aucas. El Papa colaboró para el acercamiento a los guaraní, que en ese entonces eran los cucos. Y después Lavaca siguió con esa forma de entrar para civilizar y acercar estos grupos. Entonces, pero además cuidado con que después de esto no tengamos retorno, porque no yo, ni Patricio, se están haciendo daño si ustedes toman una decisión equivocada, porque además es una consulta popular que la van a querer hacer irreversible. Piénsenlo 2 veces y no se dejen tomar el pelo. No hay sociedad en el mundo que funcione sin energía. Eso no existe en el mundo. Y la energía predominante en el Ecuador, en un 90% como energía primaria, es el petróleo. Así es. Ha sido una extraordinaria intervención la del doctor Augusto Tandazo, a quien vuelvo a agradecer por su comparecencia en este programa. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos en los horarios establecidos. Una buena tarde. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.